Claromecó es una localidad balnearia principal, polo turístico del partido de Tres Arroyos, ubicada en la zona costera del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. El balneario Claromecó fue fundado hace más de 100 años, exactamente el 9 de noviembre del año 1920. Se demostró que los primeros habitantes en la zona que ocupaba el balneario Claromecó ya han aparecido por las costas hace 1300 años aproximadamente. En el lugar los arqueólogos han encontrado restos de herramientas y restos de óseos humanos. En su mayoría, según los descubrimientos arqueológicos, las costas de Claromecó habitaban indígenas. Claromecó cuenta con extensas playas con acceso para vehículos, aunque es limitado en zonas balnearias. Paseos a la vera del arroyo Claromecó, recorrido turístico al faro de la localidad. Lo primero que llama la atención cuando ingresás en el pueblo es que hay muy pocas rejas. Al parecer es un lugar muy tranquilo en cuanto a la inseguridad, porque realmente hay muchas casas que tienen vidrios hacia la calle y no tienen ningún tipo de protección. También en esta época realmente hay muy poca gente, evidentemente solamente quedan los pobladores del lugar y quizás algún que otro fin de semana largo viene algo de turismo. Uno quiere felicitar a los arquitectos, a los que diseñaron esta localidad, porque realmente le han dejado un espacio bastante amplio en el frente marítimo, una costanera doble mano con varias rotondas, cordón y una pasarela. Realmente es algo muy positivo en una localidad que está frente al mar. El faro, el antiguo faro, le da un toque muy romántico a esta localidad, tanto de día como de noche, ya que se ve de todas partes de la localidad. Dicho faro jugó un papel muy importante, yo diría hasta histórico, en la Guerra de las Malvinas, para interferir, espiar y confundir a Inglaterra. Durante la Guerra de las Malvinas, las rutinas del pueblo se vieron revolucionadas. El faro de Claromecó fue sede de una ambiciosa e imprescindible operación de espionaje contra las Fuerzas Armadas británicas. No, estamos bien. Yo te puse acá para que estés cerca. No, estamos re cómodos. La verdad que llegar a un lugar totalmente desconocido y encontrarse con esto, olvidate. No hay palabras. Encontramos algo muy top de los monos sabios, así que vamos a probar. Como siempre, IPA, pero hay mucha variedad, como siempre, ¿no? En todas las marcas nacionales. De Olavarría. Miren las sillas altas. No, acá, mío. Al lado mío, no. Eso está fuerte. Tremenda, ¿eh? Yo dije, me parece que el pelotero le va a gustar a ella. ¿Qué grande que sos? Sí, no, Me confunden con 13 también. Bueno, yo tengo 9 que fue recién. Comienza un nuevo día en la ciudad de Claromecó. Bueno, gente, miren qué nivel, impresionante de tortitas que hay acá. Qué mesa, qué desayuno. Mirá, lujo. Acá, con esta vista, con la buena vista, un buen desayuno. ¿No hay nada? ¿Vas a desayunar o no? ¿No? ¿Sí? ¿Rico o no? Riquísima. Nada, ¿me das a probar tu torta? Un poquito. Un poquito. Igual súper espesa la torta. Muy rico. ¿Tienes mucha papá? Me parece que es una buena. Después le sacamos. Esa te comías. Gracias, señora. Bueno, gente, no sé si se dieron cuenta, estamos en las playas de Claromecó, una ciudad balnearia ubicada yendo al sur de la República Argentina, más o menos a la mitad de toda su longitud. Así que bueno, por allá vemos barcos, hay una parte pesquera porque hay una especie de arroyo que entra y se comunica con la localidad de Tres Arroyos, que es una ciudad de campo. Hay mucha industria agrícola, hay el único fabricante de hileradoras, Sede o Sode creo que la marca, justamente se ubica en la localidad de Tres Arroyos. Es el único fabricante que tiene casi 100 años la fábrica. La empezaron los abuelos, la siguieron los hijos y ahora la siguen los nietos. Es la única fábrica Sode, que yo estuve ahí en una ocasión.
que fabrica hileradoras. Hileradoras son esas máquinas de arrastre que le arrastra un tractor, o no, o autopropulsadas, pero ellos fabrican de arrastre, que genera esos bucles de pasto que ustedes a veces ven en el campo. Cuando ya termina la cosecha, se generan esos rollos de pasto gigantes, o cubos a veces. Bueno, la hileradora es lo que hace, es eso, básicamente. Según tengo entendido, en Claromecó, allá está el faro de Claromecó. Según tengo entendido, acá en Claromecó se puede circular con vehículos sin problemas por toda esta zona, excepto la zona demarcada, donde ya hay carteles donde dice que no se puede circular con vehículos. Hay mucho viento hoy. A ver qué hace mami. Mami y la chuchi. Una tormenta, gente. Se nubló todo. El sol está obstruido. Vamos, Ainari. Más o menos a simple sensibilidad, unos 15 grados, 14 más o menos, ahora. Posiblemente 16, pero no más que eso. A diferencia de la costa atlántica argentina, el agua acá, al menos en esta zona, prácticamente no tiene diferencia en temperatura, considerando que hoy es un día feo y vino soplando el viento del sur. No está frío el agua está bastante accesible. Para los que están acostumbrados a vacacionar en la costa atlántica argentina, hablo de las localidades de Mar del Plata para arriba, tiene la misma temperatura. Lo que noto acá, la diferencia es el color del agua, es más transparente, más verde, más verdosa. Ya a partir de la zona de Mar del Plata el agua se empieza a poner más verde. Pero bueno, eso por una cuestión técnica de la conchilla que hay acá. Acá es mucha conchilla, es más gruesa la arena, no es tan finita como en la costa. En la costa hay mucha arenilla, que es una arena finita, que es la que hace la turbulencia y queda marrón. Ahí encontraron un cangrejo, porque acá hay cangrejos, me dijeron. Allá también tenemos, pero acá por lo que veo son un poco más grandes. Ah, mirá qué grande, che. Qué lindo. Esta es la parte de abajo. Sí. Pero qué grande, ¿no? ¿Qué te hace? Y ahí encontré dos pinzas. ¿Y vos querés comer? Metete al agua y que te agarre un cangrejito. A ver cómo te va. No, tuvimos mala suerte con el viento. Cambió el viento del sur y chao. Sí, acá son cangrejos, bastante grandes, sí. Sí. Grande de tamaño, mirá. A ver, papi. Ajá. A ver. Ahí en la... Dámelo a mí, papi. En esa... Yo sigo. Bien. Sí, sigo. ¿Qué cosa? Eso. No. Esa es la cámara. No te sigo. La verdad que no veo ningún cangrejo. Sí. Acá en esta parte. Y si querés cruzar caminando por el agua, podés cruzar porque es bajito, pero dice por ahí te pellizca un cangrejo. No, ¿para qué cruzar por el agua si no vamos a
¿Viste gorda con la sombra? Sí. Ay, mira un gato. Ahí está. Ahí va. ¿Viste? Chao. Qué bueno. Chao. Lástima que está toda esa basura. A ver qué hace si me ataca. No, Dina está loca. No, se escapan. Así hay algo que pincha. Ay, qué linda casa. Con papá siempre vamos a la aventura. Sí, Es inevitable. turismo aventura. La salvé igual anoche del camping porque la aventura de anoche iba a ser Demasiada aventura. un caos. Un caos. Es una calle, mirá. Tipo peatonal no, porque... No, es una calle, una calle normal. Acá es un terreno. Como un camping, ¿qué era eso? No, acá hay un lugar, así que acá hay otro. Es como una peatonal o algo así. Pero esto es viejo, ya está abandonado hace rato. Y no tiene luz. Ese sí. No, esto era un camping. Sí, se ve que era un camping. Ah, ve que dice propiedad privada, prohibido pasar. Ah, bueno. Esto es Claromecó, gente, ¿eh? Estamos en Claromecó, caminando por las calles de este hermoso pueblo costero. Tiene la ribera, allá vamos a cruzar un puente peatonal. Ajá. Una pileta, una posada con pileta. Poné. No te lo pierdas, che. Vamos por el puente ahora. Ay, no. ¿Por qué no? Si va a la calle ahí. ¿No es una calle? ¿Dónde está la calle? ¿O también se corta? ¿Dónde está la calle? No, acá es donde veíamos el murallón del otro lado. No, por allá tenemos que ir. Ah, porque es una casa particular, ¿no? Ay, no. No, Ay, no. no, pero pará, a ver, acá hay un camino, mirá. No, es una casa. No, no. Acá hay un camino. Ay, el camino. Pero no hay que llevar el otro lado. Cuidado con las víboras. No, ¿cómo que ir por ahí? Acá, mami. Acá hay un, Que no me caiga. hay un santuario, che. Cuidado que no me caiga, En el 1942, Sí. Luis Mira, qué genio. Calgiani construyó la gruta Nuestra Señora de Lourdes, 1942. Tiene como la Segunda Guerra Mundial, más o menos. 70 y pico de años. Mirá. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Llama eterna, perpetuando la memoria de Nene Carlos Orlando Figini, muerto y sepultado por el mar. ¿Se puede entrar o no? Dios salve su alma, mira. ¿Se puede entrar? Sí, se puede. Gruta de Lourdes. Mira, una chica dejó un Mira, dibujo. allá está. Es un santuario. Mira, una chica dejó un dibujo. Sí, porque esto es en ¿En? nombre de fallecimiento de un niño que lo tragó el mar. Un chiquito. ¿Ves? Obvio no se puede tocar nada. Mirá, no, cuerpos de bañeros, guardavidas. Che,
Temporadas 1957, no. 1959 a 60. Para, Tiana. 1900. Omar. Mira todo. Mira la placa, esta tiene 70 años. Hay cosas que... Son muy antiguas. Sí, pero hay cosas que la Vamos. gente las dejó. Obvio. Todo esto lo Porque mira, hay una pulsera aquí. Sí, vamos, no toques nada. No voy a tocar nada. En el piso también había escrito algo que no leíste. Mirá esta camioneta, Ay, el Vaquiano. ¿eh? Son muy viejas, pero andan todavía. ¿En serio? Ah, no. Son buenísimas. Ah, no. Olvidá lo que dije. Mirá este puente colgante con cables de acero gruesos, de barco, no sé de qué son los cables. ¿Pero se puede pasar? ¿Cómo no? Obvio. Puedo pasar. Mirá los cables, no te aguanta lo que sea. ¿Estos cables se pueden tocar? ¿Sí? Son de acero. Pensé que eran de electricidad. Bueno, vamos a ir por el puente colgante. Esto tiene un montón de años. Se mueve, hijo, mi amigo. Espérame, Dale, Tiana. Apurate, che. Está firme el puente. La otra no está. Dale, Ti, despacito, vení de un lado solo, agarrada. Ah, mirá qué linda plaza que hay Vení, acá. mira acá, con juegos. Apurate, dale. Rápido. Para Pero no te agarres, caminá en el La voy a medio. buscar. Pará, quédate ahí, mamá te va a buscar. Espera, tenés la nena chiquita. ¿Vos también tuviste miedo, Ainara, para cruzar el puente? ¿Sí? No te vi que tenías miedo. Lo cruzaste como una... Vení. la pierna. Traga una la pierna. No vas a caminar. No vas a caminar. No. A ver acá. Si se ve pa' aquí acá. A ver acá. Mirá qué lugarcito lindo para tomar mate. Agua. Y acá dice, en el año de la inauguración del puente. Ahí está. Don Ernesto Gesell. Homenaje del Club Cazadores de Tres Arroyos. Mirá, 17 de agosto de 1980. Hola, ¿qué tal? ¿Viste? Sí. Tiene 33 años el puente. Si no, vas a tener que cruzar por los cangrejos, es la única forma. O puente o cangrejo, ¿qué quieres? La nena se asustó con el puente colgante. Mirá qué lugar, che. Eso es lo que pensé recién. Esto está mortal para tomar mate. Hace calor aparte. ¿Viste que hace calor ahora? Yo quiero caminar por el puente. Bueno. Seguimos en el paseo 360 en la localidad de Claromecó. Es increíble la paz que hay en este lugar, gente. Fuera de temporada de verano. Increíble. Estoy tan contento de haber venido, en habernos animado a hacer este viajecito. La verdad. De paso mostrarles a ustedes también, ¿no? Todos estos lugares tan vírgenes, tan únicos en el mundo. Sin exagerar, en el mundo entero. Estos lugares te conectan con la naturaleza.
This is life. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. La felicidad en los rostros de los niños. Vamos, che. Para allá, para la playa. ¿Para la playa? Claro. Ah, cierto. Vamos a entrar a la playa de vuelta. A la playa. Vamos a la playa. Mírate el alma. Las frutitas que son. Ah, mirá, clucua. Por el puente Yabuca tampoco. ¿Cómo que se llama esta fruta? Son buenísimos, son... Quinoto. Ah, mirá el bicho que hay acá. Hermoso. ¿No son quinoto? No sé. No, no son quinoto. ¿Qué bicho? Hay un coso grande. Ah, Vamos, a ver si todavía no. no, no son quinoto. Hay un auto. Sí, vamos para la playa. Sin salida. Sin salida, dice. Sin salida. Calle sin salida. Calle sin salida al mar, dice. Bueno, pero capaz que... Cuidado, cuidado. Capaz que una de esas. Ah, sin salida al mar, está bien. Vamos caminando entonces. Sigamos con el conejito. Hola, ¿qué tal? Disculpame, vos sos de acá, ¿no? Sí, soy de acá. ¿Cómo volvemos a la playa? Agarran esta que viene acá Sí. y son 3 cuadras derecho y llegan. Ah, Ah, esta tiene salida. Esta no tiene, Esta la no. única. Las Bueno, otras tienen todas. Gracias. La mano, mi amor. ¿Tenés calor con la campera o no? No. Bueno, estamos en un barrio que se llama Duna Mar de Claromecó, supongo, ¿no? Es como se denomina. Acá. Caminando a la playa. Caminando a la playa. Está caminando a la playa. Está caminando a la playa. las cosas que había ahí en la... Con la family, el family tour de Megatube. El family tour. ¡Tumba! Rúcula. Mira, en esta playa no se permite pescar.
desembarcar, bajar con mascota y ningún tipo de vehículo, Mira, no te dejan. ni embarcaciones. Ay, nada, no te dejan entrar el conejo. No te dejan estar con pasillas. ¿Y a dónde las ponen las cosas? Para Está muy picado, el mar está mirar, peligroso. para caminar, para ir. El conejo lo tiene papi, está durmiendo en la mochila. Lindo, papi. Tenía sueño. Ay, vamos a sentarnos casi acá. Vamos a despedirnos de ustedes por unos instantes nada más. Hasta ¿Qué la próxima. instante? Por un año. Hasta la próxima. Será. Nos vamos a quedar acá un rato disfrutando de este hermoso paisaje. Que la verdad que más allá del viento sur, que no es frío, la verdad el viento está bastante cálido No, está por agradable. ser un viento de sur. Bastante agradable. Vamos a disfrutar de estos paisajes, este mar verde, hermosísimo mar.